Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase número 57 de Ciencias, Tecnología y Física con el tema ¿Es peligrosa la radiación? Hemos estado observando, hemos estado trabajando, observando en las clases en televisión y las clases que yo les doy sobre las ondas y sobre todo de las ondas electromagnéticas. Y vamos a ver el concepto de radiación. Entonces, nuestro aprendizaje esperado nos dice, describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre la electricidad y el magnetismo. Y nuevamente, pues estamos hablando acerca de ondas, cómo se transmiten, pero también es importante que sepamos, porque bueno, eh, hay que quitar algunos mitos con respecto a la radiación. La radiación puede ser buena, puede ser mala, en cómo nos afecta, de dónde proviene. Vamos a trabajar con respecto a todas esas dudas. Bueno, primero que nada, ¿qué es la radiación? La radiación puede ser definida como una forma de transmisión espacial de la energía. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y bueno, también tenemos que ver que existen dos tipos de radiación. La radiación ionizante, que pueden remover electrones desde los átomos, convirtiéndolos en iones. ¿Qué quiere decir renovar? O sea, quiere decir que van a pasar los electrones, ¿se acuerdan los electrones en el átomo? Que son los que están girando alrededor del núcleo, se van a transferir de un átomo a otro átomo. La radiación no ionizante no tiene la energía suficiente para mover, para que se vayan transmitiendo los electrones de un átomo a otro. Entonces, la ionizante sí se transfieren los electrones, la no ionizante no se transfieren. Bueno, eh, tenemos que también saber qué es la energía. La energía es la propiedad de la materia que se manifiesta en cualquiera de sus estados o formas y se mide por medio del trabajo que puede realizar. Nosotros cuando vemos que cambia de estado la materia es porque se manifestó la energía. Bueno, tenemos que ver que este tipo de radiación podemos ver su espectro. En este caso, el espectro electromagnético de estas radiaciones. La radiación ionizante la vemos en los astros, por ejemplo, el Sol, también rayos gamma, rayos X, y son de alta frecuencia. Mientras que la no ionizante es la ultravioleta, la luz visible que nosotros tenemos cuando salimos de casa en la mañana o en el día, los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. Y se dice que son de baja frecuencia. Bueno, pero para que nos quede un poquito más claro, vamos a ver el espectro electromagnético de la longitud de onda, cómo se van transfiriendo. Si se dan cuenta, los rayos gamma tienen una longitud de onda más larga, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, y también va a ir disminuyendo su frecuencia en el caso de los infrarrojos, de microondas, del radar o de las ondas de radio. Esta longitud se va haciendo cada vez más corta. Entonces tenemos mayor amplitud, menor amplitud. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Eso ya lo habíamos visto, pero para que lo recuerden. Y aquí tenemos igual otro esquema en donde nosotros podemos ver cómo las ondas de radio, los de microondas, eh, pueden penetrar la atmósfera terrestre, son tipos de longitud, su escala, su frecuencia y hasta su temperatura. Y nosotros vemos pues que hay una gran variedad de ondas y que estas ondas son muy importantes para nosotros, porque ya por medio de la tecnología
podemos utilizarlas para muchos sentidos. Pero lo que nos importa saber son las características de las ondas. Las ondas, ya lo hemos visto, tienen una longitud, tienen una frecuencia y son eh, inversamente proporcionales, es decir, a mayor frecuencia, menor longitud y viceversa, a mayor longitud, menor frecuencia. Normalmente las escalas empiezan de izquierda a derecha. Y en el espectro que acabamos de ver, en las imágenes que les acabo de mostrar, se divide la banda de frecuencia dentro del espacio electromagnético. Y bueno, se mide por Hertz este espectro de ondas y podemos decir que es un espectro radioeléctrico, donde las ondas electromagnéticas viajan dependiendo de la cantidad de su frecuencia o de su longitud. Bueno, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Ya lo habíamos visto en su definición hace un momento. Las radiaciones ionizantes son una forma de energía de naturaleza corpuscular o electromagnética, capaz de producir iones en los átomos de la materia por la cual entra en contacto. Entonces aquí tenemos un átomo, aquí está su núcleo, estas son las órbitas donde están los electrones y los electrones van viajando de un átomo a otro átomo y por eso se llama ionizante, porque el átomo al perder electrones se convierte en un ion, por eso se llama ionizante. Bueno, ¿qué tipos de radiación ionizantes existen? Ya lo habíamos visto, pero nuevamente tenemos los rayos alfa, beta, rayos gamma, rayos X y obviamente los neutrones, en donde se detienen en el papel, en el plástico, en el plomo, en el concreto. No lo pueden atravesar. Ok. ¿Cómo se generan las radiaciones ionizantes? Bueno, puede existir dos tipos, de origen artificial y de origen natural. De origen artificial, todas las fuentes y equipos generadores de radiación creados por el hombre, mientras que de origen natural es todo lo que percibimos en la naturaleza. Pero vamos a ser más claros. Las fuentes artificiales pueden ser un generador de rayos X. Cuando nosotros vamos a un laboratorio químico para sacarnos estudios, presentan el servicio de rayos X. Entonces se genera un rayo y nosotros podemos observar una radiografía. También están los radioisótopos utilizados por médicos, la industria o la agricultura. También fuentes de radiación, las detonaciones nucleares también generan radiación y también las instalaciones nucleares que generan electricidad. También los desechos que pueden generarse también. En el caso de las fuentes naturales, tenemos la radiación cósmica, que en este caso por el Sol o algunas estrellas, que recuerden que el Sol es una estrella, del suelo, de materiales de construcción, del agua, del cuerpo humano o del aire. Son generalmente muy pequeñas y no son nocivas para la salud. ¿Cómo medimos la medición de las radiaciones ionizantes? Como pues lo podemos hacer que tenemos que requerir algunos instrumentos, porque nosotros no podríamos medirlo, así como nosotros poder medir la cantidad de una piedra, bueno, podemos calcularla, pero en el caso de la radiación no se puede hacer. La radiación iónica se mide en dosis de radiación que el cuerpo recibe. Esta dosis de radiación se mide actualmente por milisievert, que es MSB, o antiguamente en REM. Como equivale, un REM es igual a 10 milisievents. ¿Estamos de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las fuentes de exposición? Todo lugar de trabajo o ocupación en que se manipule o se utilicen
fuentes radioactivas o equipos generadores de radiaciones iónicas podemos estar expuestos. También algunas personas pues, que trabajan en laboratorios o en hospitales donde se emplean rayos X, rayos gamma, en la medicina, en la industria, en la investigación, son fuentes de exposición de este tipo de rayos. Pero, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es la vía de ingreso al organismo de estas radiaciones ionizantes? Las originadas de fuentes externas como los rayos X, rayos gamma, beta, alfa, pues son por vía cutánea, por nuestra piel o también por nuestros ojos. Por ahí entra la radiación. ¿Ustedes han escuchado en alguna ocasión que platican sus papás que ustedes cuando eran bebés, pues tuvieron que les daban sus baños de sol? Ah, bueno, ¿por qué les daban ese baño de sol? Porque precisamente estaban recibiendo cierta radiación. Tampoco los ponían 2, 3 horas, no, 5, 10 minutos o menos, los ponían a ustedes sin ropa y lo exponían a los rayos del sol, que son benéficos para que nosotros podamos asimilar algunas vitaminas. Las originadas por fuentes internas también las podemos inhalar o por medio de ingestión de gases que sean radioactivos o partículas que también son radioactivas, que también lo podemos absorber por medio de la nariz o por medio de la boca. Bueno, efectos. ¿Qué efectos biológicos tienen que ver con la radiación ionizante? Pues nos puede dar cáncer, malformaciones y enfermedades hereditarias, tumores malignos o leucemias, que es un tipo de cáncer en la sangre. Por eso cuando nosotros vamos a un hospital o vamos a algún laboratorio, precisamente hay advertencias donde tenemos que evitar estar expuestos a este tipo de radiación. Bueno, por otro lado tenemos las radiaciones no ionizantes, compuestas por ondas electromagnéticas que son producidas por el Sol y algunos elementos electrónicos y eléctricos que nosotros como seres humanos hemos diseñado. Tenemos los efectos de la radiación no ionizante. La exposición a ellos por un tiempo prolongado puede producir quemaduras, pero no modifica la composición interna de nuestro cuerpo, como la ionizante. Tenemos la luz visible, representa poco riesgo biológico, salvo para la vista en condiciones extremas o para nuestra piel. Cuando nosotros han ido a nadar, no sé si ustedes han ido a nadar, si nos exponemos mucho tiempo, pues obviamente nos vamos a quemar, porque también no podemos exponernos a los rayos ultravioleta y a los rayos gamma, que son muy, muy, muy fuertes, pero no son no ionizantes, son ionizantes, acuérdense. Las personas que trabajan bajo el aire libre pues pueden estar expuestas al sol y les pueden provocar tumores cutáneos. Bueno, los efectos de la radiación no ionizante pues es básicamente el daño en la piel, en los ojos eh, y en los labios de la boca, que es donde más expuestos estamos. Y por último, pues es muy importante que sepamos que la radiación no ionizante, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ilumina. Es la cantidad que recibe un objeto. Esta aplicación, pues es la luz que nosotros obtenemos. Y una mala iluminación puede afectar al hombre, pues obviamente porque puede causar daños en nuestra visión, puede pues afectar en los trabajos. Algunas personas requieren una muy buena iluminación. Al contrario, si tenemos, por ejemplo, las personas que estamos ahorita expuestas a la pantalla de celular o a la pantalla de la computadora, nos puede afectar nuestros ojos.
Por eso tenemos que tener una muy buena iluminación. Cuando ustedes estén trabajando en casa, haciendo tareas, tenemos que un lugar iluminado bien, pero tampoco que tenga tanta iluminación. Tenemos que buscar un punto medio. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés esta clase. Muchas gracias por su participación. Recuerden no olvidar mandarme sus actividades, no se atrasen. ¿Qué actividad van a hacer? Es muy fácil, de acuerdo a la clase que vimos en este momento. Solamente quiero que me pongan las características de la radiación iónica, la no iónica, efectos de la radiación iónica y efectos de la radiación no iónica. Que pasen una agradable tarde, cuídense mucho.